Hola, ¿qué tal? ¿Cómo se encuentra? Quiera Dios que le esté bendiciendo en este nuevo día. Recordemos que ese es el anhelo suyo, el anhelo de parte de nuestro buen Dios, como dice la Escritura. Amado, yo deseo que tú seas prosperado y que tengas salud, así como prospera tu alma. ¿Sí? Eso es lo que Dios espera de cada uno de nosotros todos los días. Aparte, también otras escrituras dice, por ejemplo, que sus misericordias se renuevan cada mañana, ¿sí? Esa misericordia gratuita de parte de Dios para con nosotros se renuevan todos los días. Y esa misericordia hace posible de que nosotros todos los días podamos acercarnos y tener la posibilidad de compartir, como en este momento, la palabra de Dios. ¿Es importante compartirla? Claro que sí. En este momento, el cual estamos compartiendo, usted y yo, la palabra de Dios, es muy importante para el desarrollo de nuestra vida espiritual. Tanto usted como yo, todo cristiano, tiene en su interior un nuevo hombre creado según Dios para buenas obras, como enseña el apóstol Pablo, ¿sí? También el apóstol Pablo dice, si bien este hombre exterior se va desgastando día tras día, no obstante el interior se renueva todos los días, ¿sí? Por medio de la palabra. La palabra de Dios cumple un papel muy fundamental, es el alimento para nuestras almas. Jesús dijo que debemos todos los días pedir el pan nuestro de cada día, que Dios nos dé hoy una vez más, ¿sí? El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Bueno, aquí estamos para que el Espíritu Santo siembre en nuestros corazones su palabra, este alimento espiritual para el crecimiento de ese hombre interior que cada uno de nosotros tenemos, para que se vaya desarrollando en la fe, en la verdad, en el amor, ¿sí? Creciendo, como dice el apóstol Pablo, con el crecimiento que Dios da. Vamos a ver el título de la predicación del día de hoy, ¿sí? En torno del cual va a girar la predicación, el título, ¿sí? De la predicación del día de hoy es vence con el bien el mal. El título de la predicación del día de hoy es Vence con el bien el mal, ¿sí? Vence con el bien el mal. Como toda la palabra de Dios es muy importante, por lo cual nosotros debemos tener oídos como de sabios, ¿sí? Para oír atentamente a aquel que amonesta desde los cielos, esto es Dios. Tenemos esta gloriosa posibilidad de oír lo que dice la divina respuesta, ¿sí? Tenemos hoy esta posibilidad de que el cielo una vez más nos habla a través de la palabra. ¿Es posible que Dios hable al hombre y esté aún viva? Sí. Dios habla al hombre, le habla a usted, a mí, le habla a su pueblo, a su cuerpo, a través de la palabra, y nosotros debemos atesorarla en nuestro corazón, que es lo que Él espera. Viene la palabra a nuestro corazón, es sembrada, y debemos retenerla. Retén lo que tiene, dice, ¿sí? Para que ninguno tome tu corona. Retener esa palabra. ¿Por qué? Bueno, porque hay uno, el enemigo de las almas, el diablo, quiere arrebatar la semilla que él siembra en nuestros corazones. Por eso retenerla, estar atentos, ¿sí? ¿Para qué? Para que no nos robe eso precioso que todos los días Dios nos da a través de la palabra. Vence con el bien el mal, ¿sí? Vamos entonces a tener la lectura bíblica. La lectura bíblica la vamos a tener allí en el libro de Romanos, capítulo número 12, Romanos capítulo número 12, versículo número 21, leemos en el nombre de Jesús, dice así, no seas vencido de lo malo, sino vence con el bien el mal, ¿sí? Vence con el bien el mal. El libro de Romanos, como toda la palabra de Dios, es muy rica en enseñanza, en todo lo que Dios le quiere comunicar a su pueblo, ¿sí? Y entre esa rica y vasta enseñanza que tiene este libro de Romanos, que le dejaron escribir por el Espíritu del apóstol Pablo, se encuentra Romanos 12:21, como bien leíamos, ¿sí?
Romanos 12:21, como leíamos, no sea vencido de lo malo, sino vence con el bien mal. ¿Sí? Esta palabra a nosotros nos comunica mucho. Por eso pido en este momento que preste la debida atención. ¿Sí? No distraernos, sino estar concentrados en lo que Dios nos dice a través de la palabra. La palabra por sí misma habla a nuestro corazón, ¿sí? Habla a nuestra alma, habla a nuestro ser, habla a nuestro espíritu. ¿Por qué? Bueno, porque es una palabra viva y eficaz y actúa en los creyentes, en los que creen. Y tanto usted como yo somos hombres y mujeres de fe, así que esta palabra actúa en nosotros. Y es más, dice la Escritura que, decía David, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. ¿Sí? La palabra de Dios ilumina nuestro entendimiento entenebrecido, alumbra los ojos de nuestro entendimiento. ¿Sí? Una cosa es los ojos materiales, físicos, con lo cual no podemos ver el reino espiritual, pero sí con los ojos del entendimiento, ¿sí? Podemos ver el mundo espiritual. ¿De qué manera? Bueno, esos ojos son iluminados por medio de la palabra. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. La palabra es luz, porque la emanó un ser de luz, aquel que dijo yo soy la luz del mundo. Sus palabras son como Él es, luz, ilumina nuestro entendimiento, abre los ojos de nuestro entendimiento y nos hace comprender verdades eternas, comprender ese mundo espiritual que no vemos. No seas vencido de lo malo, sino vence con el bien el mal. ¿Sí? Esta palabra entonces por sí sola ya comienza a comunicarnos cosas grandes y ocultas que no conocíamos en otro tiempo. ¿Sí? ¿Qué es lo que vemos en esta palabra? ¿Qué es lo que habla la palabra hacia nosotros? ¿Qué nos deja ver? Bueno, esta palabra nos deja ver, primero que nada, habla de vencer. ¿Sí? Habla de vencer. Esto da a entender una lucha espiritual. ¿Sí? Habla de vencer. Esto da a entender entonces una lucha espiritual. ¿Sí? Porque dice, no seas vencido de lo malo. ¿Sí? Si habla de vencer es porque hay una lucha. ¿Sí? Si hablamos de una lucha espiritual, tenemos que hablar de un enemigo. No se lucha con un amigo, sino con un enemigo, con alguien que se nos opone, con alguien que no quiere que hagamos lo que Dios nos pide. ¿Sí? Por eso que hay una lucha espiritual de la cual habla el apóstol Pablo. ¿Sí? Esa lucha espiritual debemos librarla de tal manera de que salgamos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. ¿Sí? En otro tiempo, en los días de nuestra ignorancia, cuando estábamos en el mundo sin Dios y sin esperanza, éramos vencidos. ¿Sí? El mal nos había vencido. ¿Cómo sabemos que el mal nos había vencido? Bueno, por nuestra forma de vida que teníamos, nuestra forma de pensar, nuestra forma de hablar, nuestra forma de proceder. ¿Sí? Dan una clara manifestación de cuán vencidos estábamos por el mal, que no es otra cosa por el diablo, vencidos por el diablo, por la voluntad del diablo. Ese vencer del diablo hacia nosotros hacía que practicáramos cada uno de distintos pecados. ¿Sí? Pero la misericordia de Dios hizo posible de que mediante el llamamiento santo, que es en Cristo Jesús, a través del Evangelio, ahora nos da la posibilidad de armarnos de las armas de justicia, ¿sí? De esa vestimenta que habla el apóstol Pablo así en el libro de Efesios, esa armadura de Dios para poder resistir al diablo, para que huya de nosotros, para resistir al diablo y ya no ser vencidos, sino ahora ser vencedores. Entonces, habla de vencer. ¿Sí? Esto da a entender una lucha espiritual. ¿Quién más nos habla este pasaje? Bueno, habla de un enemigo. ¿Sí? Habla de un enemigo. ¿Habla de un enemigo? Habla de un enemigo. ¿Quién es este enemigo? El diablo, Satanás, la serpiente antigua, como también está escrito, el cual se opone a Dios y
a lo que es objeto de culto, se opone a todo lo que es Dios, ¿sí? A todo lo que Dios hace, Él se opone. Por ejemplo, Dios quiere obrar la salvación en cada uno de nosotros, se opone, ¿sí? Constantemente, a diario, en la vida diaria, viene el diablo para que esa salvación no se deje ver en nuestras vidas. Habla de un enemigo, ¿sí? Eso debemos nosotros entenderlo, comprenderlo y aceptarlo. Hay un enemigo que es mucho más poderoso que nosotros. Este enemigo no es nada más ni nada menos que aquel querubín grande y protector, el cual fue creado por Dios, ¿sí? Querubín grande, protector, lleno de sabiduría, acabado de hermosura, ¿sí? Pero lamentablemente pecó este querubín grande protector, fue hallado en él maldad, dice la Escritura, y bueno, lamentablemente corrompió toda su sabiduría, su esplendor, y se levantó, se rebeló contra Dios, por lo cual Dios lo echó del cielo y está en este tiempo en el mundo haciendo su obra. Recuerde que Jesús dijo lo que él vino a hacer a este mundo. El diablo no vino sino a hurtar, matar y destruir. ¿Sí? ¿Qué cosas? Casas, plantas, bosques, montañas, no, al hombre. Hurta. Todo lo que Dios le da al hombre lo hurta. Mata. A todo hombre que Dios le da vida lo quiere matar. A todo hombre al cual Dios va edificando lo destruye. ¿Sí? Todo lo que es Dios va en contra de ello. Esa es la voluntad del diablo, destruir todo lo que es lo bueno de Dios para con la humanidad. Este enemigo es mucho más poderoso que nosotros. Recordemos, la Escritura dice allí en Hebreos que fuimos creados un poco menor que los ángeles, ¿sí? Un poco menor que los ángeles. Es decir, que en la escala de la creación de seres estamos por debajo de los ángeles. Y el querubín es más que un ángel, ¿sí? O sea que estamos bastante por debajo en comparación. Si comparamos al hombre con el querubín, estamos muy por debajo. Pero no nos olvidemos que somos poderosos en Dios, ¿sí? Él nos hace poderosos. Por eso que bien esto lo entendía el apóstol Pablo y él le dejaron escribir: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. ¿Sí? Fuerte por nosotros mismos, imposible. No es con ejército ni con fuerza, sino con mi espíritu, ha dicho Jehová. ¿Sí? Con su espíritu somos más que vencedores, poderosos para destrucción de fortalezas. Este enemigo entonces es el diablo y Satanás. Y Romanos 12:21 habla de este enemigo: no seas vencido de lo malo, en otras palabras, no seas vencido por el diablo. ¿Sí? Este enemigo es el que todos los días nos viene a vencer, el que nos quiere tener vencido, como nos tenía cuando estábamos en el mundo sin Dios y sin esperanza. Ahora por gracia tenemos Dios, tenemos esperanza, tenemos el Espíritu Santo obrando en nuestros corazones, y ahora aún así viene con la intención, como dice la Escritura, anda como león rugiente buscando a quien devorar. El que se descuida lo devora. ¿Sí? Por eso debemos estar atentos. ¿Sí? Atentos constantemente todos los días para que no nos devore este enemigo de las almas. ¿De qué más nos habla Romanos 12:21? Bueno, habla de ser vencedores o vencidos. ¿Sí? Habla de ser vencedores o vencidos. Recuerde que leíamos: no seas vencido, ¿sí? Vencido por un lado, sino vence con el bien y el mal, vencedores. El pasaje de Romanos 2:21 entonces alumbra nuestra mente y nos hace entender de que para Dios hay dos personas: el vencido y el vencedor. Dios espera que usted y yo seamos vencedores. Por nosotros mismos no podemos ser vencedores. Con su ayuda, con su capacitación, con el Espíritu Santo morando en nuestros corazones, por la fe que nos fue dada a través de la palabra, ahora mora el Espíritu Santo en nuestros corazones y
podemos ser más que vencedores por medio de aquel que nos amó, como enseña el apóstol. ¿Sí? Habla de ser vencedores o vencidos. Usted piense, yo, hemos en los días de nuestra ignorancia, cuando estábamos ajenos de la ciudadanía de Israel, ajenos de los pactos, de las promesas, no siendo parte de la familia de Dios, éramos vencidos por el diablo. Por eso que practicábamos en el mundo distintos pecados, ¿sí? Por eso que vivíamos de esa forma pecaminosa allí en el mundo, haciendo muchas cosas que a Dios desagradaban. Pero ahora en Cristo Jesús tenemos esta gloriosa posibilidad de ser vencedores. El mismo enemigo, pero ahora ya el Espíritu Santo morando en nuestros corazones nos hace más poderosos, nos hace vencedores, como Jesús mismo enseñó, que no debemos temerle a este mundo, ¿sí? Confiad en mí, yo he vencido al mundo, ¿sí? Esas palabras de Jesús, confíen en mí, yo he vencido al mundo, ¿sí? Como al mundo, bueno, el orden, al diablo había vencido. Él mismo dijo, todo el mundo está bajo el maligno, ¿sí? Todo el mundo, a través de la palabra enseña, todo el mundo está bajo el maligno, ¿sí? Todo el mundo está bajo potestad de Satanás, gobernadores de las tinieblas, huestes de maldad, en las regiones celestes, ¿sí? Todo el mundo está bajo el maligno. Jesús dijo que nosotros debemos confiar en Él. Él había vencido al mundo, había vencido al diablo. ¿De qué forma, de qué manera? Bueno, con el bien, ¿sí? Ese bien que se encontraba en Él, ese bien que había recibido de parte de Dios, hizo posible de que Él, ahora con ese bien que Dios había dado a su ser, que el mayor bien que Dios le da al hombre es su Espíritu Santo, y ese bien lo había recibido aquel día cuando fue bautizado en el Jordán por Juan el Bautista. Recordemos que el mayor bien de Dios para la humanidad es su Espíritu Santo, y fue el que lo recibió en forma de paloma. Dice Juan el Bautista que vio al Espíritu descender sobre Jesús en forma de paloma, ¿sí? El mayor bien que la humanidad, que la Iglesia pueda recibir de parte de Dios es el Espíritu Santo. Y ese bien, el Espíritu Santo, nos hace competentes, nos hace fuertes, poderosos para poder resistir al diablo, para ser más que vencedores, ¿sí? Habla entonces de ser vencedores o vencidos. Usted y yo debemos elegir el ser vencedores. Para ser vencedores debemos recibir el bien de Dios, que el mayor bien de Dios, como decíamos, y Dios nos deja ver en la palabra, es su Espíritu Santo. ¿Qué más vemos allí en Romanos 12:21? Bueno, el no, el principio del versículo, fíjese que dice, no seas vencido de lo malo. Ese no deja ver que podemos lograr el anhelo o deseo de Dios hacia nosotros, ¿sí? Si Dios dice y nos pide que no seamos vencidos es porque Él sabe que podemos ser vencedores. Él quiere que nosotros pensemos acerca de esta realidad. Él nos capacita con su espíritu para que seamos vencedores. Tenemos esa capacidad ahora de ser vencedores y no vencidos. Por eso nos pide, no seas vencido. Fulano, fulana, usted, yo, no sean vencidos de lo malo, están capacitados por mí, como si Dios estuviera diciendo, yo los he capacitado con mi Espíritu Santo, les he dado todo lo necesario para que ya dejen de ser vencidos y ahora sean vencedores, tengan una vida vencedora, todos los días, desde que se levantan hasta que van a dormir, sean vencedores. Ya no vencidos, es decir, caer en tentación es una forma de ser vencidos, sino que ahora superar la tentación y así todas aquellas cosas que a diario el diablo nos propone para ser vencido, ahora en Cristo Jesús, por medio de su Espíritu Santo, tenemos la fortaleza interior para sobreponernos a aquellas cosas que el diablo nos propone y no hacerlas. De esta manera somos vencedores, hacemos la voluntad de nuestro Dios. No seas vencido de lo malo, sino vence con el bien el mal, ¿sí? Ahora vamos a ver, recuerda
que leíamos en Romanos 12:21, no seas vencido del mal. La Biblia está llena de ejemplos de personas, seres que han sido vencidos del mal, como personas que han sido vencedoras. Y recordemos, la Escritura dice que todas las cosas que se escribieron para nuestra enseñanza se escribieron, ¿sí? Para que no procedamos como aquellos que fueron vencidos por el mal, sino procedamos como aquellos que vencieron y fueron vencedores sobre el mal. No seas vencido del mal. El primero que fue vencido por el mal, como relata las Escrituras, fue Satanás. Satanás fue vencido del mal. El Espíritu Santo, allí en el libro de Ezequiel, revela esto grande y oculto que Dios nos está dejando ver, que Satanás fue vencido del mal. En la eternidad, dice la Escritura, el Espíritu a través de Ezequiel, perfecto era en todos tus caminos, hasta el día en que se halló en ti maldad. ¿Sí? Todo iba perfecto en este querubín grande protector, acabado de hermosura, lleno de sabiduría, que Dios lo había creado, y hubo un momento en que el mal vino a este querubín grande protector, que era lo lógico que Dios esperaba, por decir de alguna manera, que este querubín grande protector, cuando ese mal vino a su vida, fuera a Dios y le dijera: mi Señor, mi Dios, algo me está pasando, tengo esta inclinación, tengo este deseo, tengo este anhelo que seguramente va en contra de su voluntad, algo que se quiera apoderar de mí, algo malo vino a mí que no está bien. Bueno, esa era una actitud, pero en ningún momento registran las Escrituras que hasta el día en que se halló en él maldad, cuando la maldad vino a él, en ningún momento se acercó a Dios, sino que quiso lidiar con esa maldad él mismo, mas no pudo. Dice antes bien, también por medio del profeta, que su corazón se ensoberbeció para su ruina, pues lleno de altanería, orgullo, ¿sí? Se rebeló contra Dios, a tal punto de que quiso ser Dios, y lamentablemente se olvidó que era un ser creado. Dios lo echó del cielo, vino a la tierra, estuvo allí en el huerto de Edén, y hoy le espera lamentablemente aquella condenación eterna en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. No seas vencido del mal. El primer vencido del mal fue el diablo. En él se halló la maldad, hasta aquel día en que se halló en ti maldad, dice el libro de Ezequiel. Perfecto era en todos tus caminos hasta el día que se halló en ti maldad. Se halló maldad en el diablo y lamentablemente esa maldad lo venció, lo destruyó. Todo lo bueno que había en el diablo ahora se corrompió, ¿sí? Tiene una sabiduría, está lleno de sabiduría, pero de sabiduría corrupta. Esa sabiduría ahora la emplea para engañar al mundo, engañar al hombre, engañar a la iglesia. Esa astucia, esas maquinaciones que él tiene, ¿sí? Satanás entonces fue el primer vencido del mal. Otro más, Adán. Adán fue vencido del mal, ¿sí? Adán fue vencido del mal. Relata las Escrituras y nos deja ver cómo, la forma y la manera en que Adán fue vencido del mal. En otras palabras, fue vencido del diablo. El diablo lo venció a Adán allí en el huerto de Edén. Adán estaba en santidad, en obediencia, a tal punto que al caer el día, en la tarde del día, venía el Señor a ver a su creación, al hombre, y hablaba con él. Hubo un momento en donde el mal venció a Adán, esto es, hizo posible de que Adán desobedeciera a Dios, ¿sí? Se rebelara al mandamiento que Dios le había dado, que no comiera del árbol del huerto que Dios le había señalado,
Y bueno, lamentablemente en aquel momento relata el libro de Génesis que Adán fue vencido del mal. Otro más, Satanás, Adán, ¿sí? Y hay muchos más también. Saúl fue vencido del mal, ¿sí? Saúl fue vencido del mal. Saúl era de la tribu de Benjamín. Dios había mudado su corazón antes de que sea rey, mudado su corazón con esa palabra de entender que había transformado su ser, su corazón, en alguien que agradaba a Dios en conformidad a lo que Dios esperaba de él. Pero pasaron los años, pasó el tiempo y vemos cómo el mal, es decir, cómo el diablo fue actuando en la vida de Saúl hasta el punto de que aquel hombre al cual Dios le había mudado el corazón para hacerle agradado a Dios, ahora ya había cambiado, se había distorsionado. Y vemos cómo lamentablemente este rey, que desde un inicio fue agradable a Dios, terminó siendo poseído por un espíritu inmundo de parte de Dios, dice, y vemos entonces cómo Saúl fue vencido del mal. Otro ejemplo, Acab. Acab, relata la escritura, también fue vencido del mal, ¿sí? Dice la escritura, a la verdad, ninguno como Acab que se vendió a hacer lo malo, ¿sí? Se vendió a hacer lo malo. Fíjese estas palabras, a la verdad, ninguno como Acab que se vendió a hacer lo malo. Esas palabras profundas del corazón de Dios, dadas a través del profeta, manifiesta cómo Acab fue vencido del mal, a tal punto de que fue algo muy notorio, por lo cual Dios deja registrado con esas palabras. Acab fue vencido del mal. El mal obró en la vida de este rey y este rey debía ser el principal en la nación del pueblo de Dios, que fuera consagrado, que estuviera arrepentido, que fuera santo, que llevara a toda la nación de Israel hacia Dios, pero lamentablemente lo hizo para su reina. Acab fue vencido del mal. Otro más, Judas fue vencido del mal. ¿Sí? Judas Iscariote fue vencido del mal. Relatan los evangelios como este apóstol que tenía parte con los 12, lamentablemente el mal influyó en él a tal punto de que lo doblegó, fue mayor el mal en su corazón, cedió a ese mal, cedió a la voluntad del diablo y se transformó en aquel traidor, el cual entregó a nuestro Señor Jesucristo para que fuera apresado. Judas, entonces, otro ejemplo de alguien que fue vencido del mal. La Escritura dice, vence con el bien el mal. La Escritura nos decía al principio, allí en Romanos, no seas vencido de lo malo. Lamentablemente Satanás fue vencido, Adán, Saúl, Acab, Judas fue vencido. ¿Sí? Otro más que fue vencido de lo malo, vencido del mal, Demas. Demas también fue vencido. ¿Quién era Demas? Era un colaborador de Dios. Llegó un momento en que el mal está constantemente en la vida de todo ser humano, por eso que debemos estar atentos, vigilar, dice la Escritura. ¿Por qué? Porque cuando nos descuidamos, lamentablemente el mal avasalla, penetra en el corazón de las personas, obra en el ánimo de las personas y ya comienza a transformarla, a cambiarla, ya comienza la persona a pensar distinto a lo que Dios nos enseña en la palabra y comienza a hacer cosas que a Dios desagrada. Demas, lamentablemente, un colaborador del apóstol Pablo, también fue vencido del mal. El apóstol Pablo escribe en una de las epístolas, Demas me ha abandonado amando a este mundo. ¿Sí? Con el corazón roto escribía esas palabras, ¿sí? Aquel colaborador que en otro tiempo le había sido tan útil, tan necesario, tan fiel, lamentablemente fue vencido del mal Demas fue vencido del mal
Y el apóstol Pablo escribe, lamentablemente, con tristeza en su corazón: Demas me ha abandonado amando a este mundo. ¿Sí? Personas y muchas otras más que vemos en la Biblia, cómo fueron vencidos del mal, vencidos por el diablo. Por eso que el mensaje de hoy para usted, para mí, para que recapacitemos: no seas vencido del mal. ¿Sí? No hay gloria en ser vencido del mal, sino una horrenda expectación de juicio, como dice la Escritura. Ahora, la otra parte del versículo dice: vence con el bien el mal. También encontramos nosotros en la Biblia de muchos, así como muchos veíamos anteriormente que fueron vencidos del mal, por el mal, vemos también otras tantas personas que nos inspiran, nos da valor a seguir adelante, en las cuales vemos que ellos vencieron con el bien el mal, vencieron el mal, vencieron la voluntad del diablo. ¿Sí? El diablo les proponía su voluntad para que la hicieran, pero ellos confiaban en Dios, esperaban en Dios, guardaban la palabra de Dios en el corazón. El bien, el Espíritu Santo que estaba morando en ellos, hizo posible de que con ese bien, el Espíritu Santo morando en sus corazones, pudieran vencer el mal. Vence con el bien el mal. Noé, uno de los ejemplos de alguien que venció el mal. ¿Sí? Noé venció el mal en su generación. Toda su generación había sido atacada por el diablo, ¿sí? Por el mal. Aún en aquellos días se cumplió aquella escritura que Jesús dice en la palabra: todo el mundo está bajo el maligno. ¿Sí? Todo el mundo está bajo el maligno. En aquellos días también el mundo estaba bajo la voluntad y potestad del diablo. Gobernadores, príncipes, huestes de maldad en la región celeste gobernaban el mundo de aquellos días, y la corriente del mundo hizo posible de que toda aquella generación se comportara pecaminosamente delante de Dios. Pero entre esos malos que habían en la humanidad, vemos a Noé, que no fue arrastrado por ese mal que proponía el diablo en esos días, sino que él venció con el bien el mal. Dios lo halló justo a Noé. El Espíritu Santo moraba en el corazón de Noé. La palabra de Dios, que es viva y eficaz en todas las generaciones, obró en Noé porque era un creyente, ¿sí? Y eso hizo posible de que venciera el mal aún en medio de una generación en donde el mal sobreabundaba. Noé entonces venció con el bien el mal. Otro más, Job. Job venció el mal. ¿Sí? Job. Otro más que con el bien que había recibido de parte de Dios. Dios le había bendecido mucho, relata al comienzo del libro de Job. Le había bendecido, le había prosperado de una manera increíble. ¿Sí? La misericordia de Dios era una realidad sobre este varón. Y bueno, después relata la Escritura cómo el mal representado en la obra de Satanás. Recordemos que el diablo mismo va a la presencia de Dios y le dice que se lo entregue en su mano para ver si no blasfema Job delante de la misma presencia de Dios. Bueno, Dios le autoriza diciéndole que no toque su vida, y desciende el diablo sobre la vida de Job, sobre todo aquello que él tenía, y comienza esa destrucción. Como dijo Jesús: viene a hurtar, matar y destruir. Destruyó a sus criados, destruyó la vida de sus hijos, destruyó toda su hacienda que tenía, prácticamente destruyó toda su vida. Y aún así, Job confiaba en lo que conocía de Dios, en lo que había recibido de Dios. En un momento él dice: ¿acaso recibiremos de Dios lo bueno y no lo malo? Sea el nombre de Jehová bendito, glorificado. ¿Sí? Bueno, Job venció el mal en sus días con ese bien que había recibido de parte de Dios. ¿Sí? Se abrazó
de la palabra de Dios, de lo que conocía de Dios, de lo que Dios había revelado a su vida, se sostuvo como viendo al invisible, como dice la Escritura, y logró vencer el mal que el diablo le proponía. David también venció el mal, ¿sí? David venció el mal. David era rey profeta para Dios, venció el mal. Aunque muchas veces estuvo lamiendo el polvo, la Biblia nos dice derribado pero no destruido, muchas veces estuvo derribado por causa del pecado David, pero no destruido, se levantaba hasta el punto de que él le dejaron escribir: torres fuertes en nombre de Jehová, a él correrá el justo y será levantado, ¿sí? David logró, con su fe en Dios, con el Espíritu Santo, el bien de Dios que estaba morando en él, el Espíritu Santo, logró vencer también el mal en sus días y fue vencedor a tal punto que dice la Escritura que fue un varón conforme al corazón de Dios, ¿sí? Otro más que venció el mal en sus días, ¿sí?, fue Daniel. Daniel venció el mal también, el mal que le proponía su generación, que le proponía los reyes con los cuales le tocó convivir. Todo lo malo que le proponían, él no lo aceptaba, antes se guardaba para Dios. Eso le costó el haber sido echado en el foso de los leones, en el horno de fuego, ¿sí? Pero aún así, él se sostuvo, también como viendo al invisible, él se sostuvo con aquello que Dios le había dado, su Espíritu Santo, junto a sus compañeros, y lograron vencer al mal que el diablo les proponía. Fueron vencedores, no vencidos, ¿sí? Otro más, Jesús. Jesús, el ejemplo supremo que tenemos los cristianos, el pueblo de Dios, la iglesia, ¿sí? Jesús nos enseñó a través del Evangelio cómo Él venció el mal con el bien que había recibido de parte de Dios, el Espíritu Santo. Pues más que vencedores, como decíamos anteriormente, confiad, yo he vencido al mundo. Fue vencedor, al que venciere como yo he vencido. ¿Recuerdas? Y en Apocalipsis constantemente leemos aquella escritura varias veces: al que venciere como yo he vencido. Él fue el vencedor, el león de la tribu de Judá, aquel vencedor que aún la muerte no pudo con él. Antes bien, como está escrito, suelto los dolores de la muerte, por cuanto era imposible ser retenido por ella. ¿Sí? Fue vencedor en todos los órdenes de la vida, y hoy es para nosotros, para la iglesia, el mayor ejemplo de vencedor al cual nosotros debemos seguir. Jesús entonces venció el mal. Otro grande que venció y supo vencer el mal en sus días, en su generación, fue el apóstol Pablo, ¿sí? Prueba de ello es las distintas escrituras que Dios deja ver en la palabra, ¿sí? Las escrituras de cómo el apóstol Pablo enseña cómo vencer el mal con el bien que Dios nos otorga a través de su Espíritu Santo, ¿sí? A él le dejaron escribir: todo lo puedo en Cristo que me fortalece, ¿sí? Él podía hacer muchas cosas aún más allá de su fuerza, porque el Espíritu Santo moraba en su corazón. Ahora bien, vamos a leer allí en 2 de Pedro, capítulo número 2, versículo número 19, ¿por qué es necesario ser vencedor y no vencido? ¿Por qué es tan importante lo que leíamos allí en Romanos? No seas vencido de lo malo, sino vence con el bien el mal. ¿Por qué es importante? ¿Por qué hace tanto acentuación Dios en ese pasaje de Romanos para que seamos vencedores? Bueno, según Pedro 2:19, les prometen, dice, libertad, y son ellos mismos esclavos de corrupción. Porque, esto es lo que nos interesa, el que es vencido por alguno es hecho esclavo del que lo venció, ¿sí? El que es vencido por alguno es hecho esclavo del que lo venció. Ahora, recordemos,
no seas vencido de lo malo. Como si nosotros le preguntáramos, ¿por qué, Señor, no debemos ser vencidos de lo malo? Bueno, porque si sos vencido de lo malo, vas a ser esclavo de aquel que te venció, es decir, del diablo. En el mundo éramos vencidos de lo malo, éramos vencidos por el diablo. Y como fuimos vencidos por el diablo, éramos esclavos del pecado, que es lo mismo decir esclavos del diablo. Son duras estas palabras, hay que aceptarlas, es la realidad que Dios nos deja ver a través de la palabra. Entonces, esclavos del pecado. El que es vencido por alguno es hecho esclavo del que lo venció. No seas vencido de lo malo, sino vence con el bien el mal. Con esas palabras está diciendo, deja de ser esclavo. Ahora tenés la posibilidad de ser libres. ¿Sí? ¿Qué vemos en este pasaje? Bueno, el hombre promete lo que no es o lo que no tiene. ¿Sí? Vio que dice, les prometen libertad y son ellos mismos esclavos de corrupción. El hombre, entonces, lo que Dios nos deja ver en esta palabra, promete muchas veces lo que no es o lo que no tiene. Eso sucede en la iglesia del hombre. ¿Sí? El hombre promete libertad, promete esto, aquello, prosperidad, promete sanidad y no lo tiene o no lo es. Es una iglesia que está dominada por costumbres, mandamientos y tradiciones de hombre. Lamentablemente el Espíritu Santo no está orando y manifestándose en la vida de iglesia. Entonces el hombre promete lo que no es o lo que no tiene. ¿Qué más nos deja ver según Pedro 2:19? Bueno, libertad. Siendo esclavo es lo mismo a un israelita a otro estando en Egipto. ¿Sí? Es lo mismo que hablar de libertad siendo esclavo, es sinónimo o es lo mismo que un israelita a otro le proponía libertad siendo que él mismo estaba esclavo. Un israelita en Egipto le decía a otro, por ejemplo, yo te voy a libertad, y el otro faltaba que le dijera, está bien, pero vos estás esclavo igual que yo, ¿cómo me va a prometer libertad si estamos los dos en la misma condición? ¿Sí? Ahora, libertad siendo libres, ¿sí? Libertad siendo libres es igual a Jesús en la iglesia. Él es libre, ¿sí? Ha sido libre del diablo, del mundo, del pecado. Él tiene esa potestad ahora de hacer verdaderamente libre a aquellos que le aceptan. Libertad siendo libre es sinónimo a Jesús en la iglesia, lo que hace Jesús en la iglesia, dando libertad a los cautivos. ¿Sí? Y el vencido, ¿sí?, es hecho esclavo, puede ser libre si el Hijo de Dios lo libertare. ¿Sí? El vencido, ¿sí?, de ahí dice 2 Pedro 19, el que es vencido, ¿sí?, el vencido es hecho, es una realidad y nosotros debemos asesorar de esto y aceptarlo. El vencido es hecho esclavo, como lo éramos nosotros en el mundo. No lo queríamos aceptar, pero en la realidad eso pasaba. Éramos esclavos de distintos pecados, esclavos de concupiscencias y demás. Ahora puede ser libre si el Hijo lo libertare. ¿Sí? Si el Hijo lo liberta, ahora ese que antes era esclavo ahora pasa a ser libre. Una libertad gloriosa de los hijos de Dios, como dice el apóstol Pablo. ¿Sí? Ahora, allí en 1 Pedro 2:23, actitudes, formas de proceder en la vida diaria para vencer con el bien el mal. ¿De quién lo tomamos esto? El mayor ejemplo, nuestro Señor Jesucristo. 1 Pedro 2:23 dice, quien cuando le maldecían no respondía con maldición. Cuando padecía, ¿qué hacía? ¿Amenazaba? No, dice, no amenazaba. Antes bien, ¿qué hacía para vencer el mal? Con el bien. Encomendaba la causa que a diario le tocaba vivir. ¿A quién? A los hombres. No, al que juzga justamente. ¿Sí? Al que juzga justamente. Acá tenemos el ejemplo de nuestro Señor Jesucristo. Recordemos que debemos seguir sus pisadas, como está escrito, debemos seguir sus pisadas.
Es decir, el comportamiento que Él tuvo debemos tenerlo, valernos de lo que Él hizo para nosotros ser imitadores de nuestro Señor Jesucristo. ¿Sí? Cuando le maldecían, cuando usted lo maldicen, cuando a mí me maldicen, ¿cuál es la primera reacción del hombre caído, del hombre carnal? Maldecir. Nos hacen mal, ¿cuál es la primera reacción del hombre natural? Hacer mal también, pagar con más mal. ¿Sí? Esa no es la voluntad de Dios. Cuando nos hacen mal, debemos hacer el bien, hasta el punto de que el Señor Jesús nos mandó a amar a nuestros enemigos. Eso va en contra de la regla del hombre natural. ¿Sí? El hombre natural, la reacción del hombre natural es proceder de la misma manera, ojo por ojo, diente por diente. Pero en el Evangelio las cosas son distintas. El nuevo hombre se mueve por otras reglas, por una ley, la de la libertad. ¿Sí? Cuando le maldecían, no respondía con maldición. Pensemos cómo estamos nosotros hoy parados en la fe, en la roca eterna de los siglos. Nos damos cuenta cómo estamos cuando pasan estas cosas. A usted y a mí nos maldice, ¿cómo reaccionamos? ¿Sí? Según cómo reaccionemos, vemos cómo estamos en la fe. Cuando padecía, dice, no amenazaba. Cuando padecía, no amenazaba. ¿Sí? Hoy el hombre es dado a amenazar cuando padece. Te voy a arrancar la cabeza. No sabes lo que te voy a hacer. Amenaza. ¿Sí? Jesús no amenazó a nadie. Y sí que tenía potestad como para hacerlo, pero Él nos enseñó cómo debemos proceder en esta vida para agradar a Dios. Los fariseos y los saduceos, cuando le contradecían, Él no los amenazaba, no le decía, dale, aprovecha ahora, pero o sea, cuando estés así en el lago de fuego y azufres, yo voy a, donde haga más sufrimiento, ahí te voy a poner. No los amenazaba, ¿no? Antes bien, nos dio ejemplo para que nosotros sigamos sus pisadas. Cuando padecía no amenazaba, sino que nos enseñaba, como vemos en los evangelios, cómo constantemente oraba, encomendaba, ¿sí? Encomendaba. Fíjese que dice 1 Pedro 2:23, encomendaba la causa al que juzga justamente. ¿Qué da a entender eso? Oración. ¿Cómo encomendamos a Dios? A través de la oración. ¿Cómo encomendaba a Jesús todas las cosas que a diario le sucedían? Mediante la oración. ¿Sí? Por eso que Él nos dejó ejemplo para que sigamos sus pesadas, como decíamos. Entonces, ¿qué vemos en este pasaje? Bueno, la esencia del hombre es vengarse. ¿Sí? La esencia del hombre es vengarse. Acá en 1 Pedro dice, no respondía cuando le maldecían, no respondía con maldición. El hombre caído, la tendencia ¿cuál es? Vengarse. Le maldecían, responder con maldición. Esa era lo natural del hombre caído. Pero ahora somos una nueva criatura creados en Cristo Jesús para buenas obras. La venganza no debe ser parte de nuestra vida. No. Y cuando padecemos, no debemos amenazar. Cuando padecemos distintas cosas por causa del Evangelio, por causa de la palabra, no debemos amenazar, ¿sí? Sino, como dice, mediante la oración encomendar todo lo que nos sucede al juez de toda la tierra, aquel que juzga justamente. ¿Qué más vemos? Que no respondía y no amenazaba son dos actitudes que debemos aprender. Jesús dice, no respondía y no amenazaba. ¿Sí? No respondía con maldición cuando lo maldecían. No respondía de la misma manera la cual le hablaban. ¿Sí? No se prendía, decimos en estos días, con aquel que nos agrede. No respondía y no amenazaba. Dos actitudes entonces que debemos aprender. ¿Qué más vemos? Que Jesús venció el mal, encomendando su causa al juez de toda la tierra. Esto nos habla entonces de oración. ¿Sí? Jesús venció el mal, venció. Fue vencedor. ¿Cómo sabemos que fue vencedor?
porque logró ascender a la presencia de Dios, vencedor. Hoy está a la diestra del Padre. ¿Sí? Eso es la prueba indubitable de que Él fue vencedor y no vencido. El enemigo, el postrer enemigo a destruir es la muerte. Y ese enemigo logró destruirlo, logró vencerlo, y la muerte no pudo retenerlo. Suelto los dolores de la muerte por cuanto era imposible ser retenido por ella, dice la Escritura. Ascendió a lo alto, a la majestad de las alturas, y está a la diestra del Padre, intercediendo por nosotros, por su iglesia. ¿Sí? Ahora, un ejemplo de alguien que venció con el bien el mal es José. Los hermanos sabemos que el mal le habían hecho, un gran mal, pero él no respondió con más mal, sino con el bien que había recibido de parte de Dios, logró sobreponerse a estas cosas que los hermanos le habían propuesto. Génesis 50:17 dice: así diréis a José: te ruego me perdones ahora la maldad de tus hermanos y su pecado, porque mal te trataron. ¿Sí? Fíjese, el trato mal hacia nosotros nos hace reaccionar de una manera igual o mayor aún. La idea es devolver el mal con más mal, pero no así con los cristianos, aquellos que son hombres y varones de fe, como en este caso José. Porque mal te trataron, por tanto, ahora te rogamos que perdones la maldad de los siervos del Dios de tu Padre. Y José lloró mientras hablaban. El 18. Vinieron también sus hermanos y se postraron delante de él y dijeron: henos aquí por siervos tuyos. Y le respondió José: no temáis, ¿acaso estoy yo en lugar de Dios? Vosotros pensasteis mal contra mí, mas Dios lo encaminó a bien, para hacer lo que vemos hoy, para mantener en vida a mucho pueblo. ¿Sí? El mal de parte del diablo sobre este varón, al cual Satanás sabía que Dios estaba obrando en la vida de José, no sabía con qué fin, con qué objetivo, pero trataba de truncar la obra de Dios en José, usando en este caso a los hermanos mediante el mal para apocar aquello bueno, hermoso, lindo que Dios estaba haciendo en la vida de José. Pero no logró su objetivo. El diablo no fue vencido del mal, no fue vencido del diablo José, sino que fue vencedor. ¿Sí? Relatan las escrituras que fue vencedor y que Dios logró su objetivo con José en la medida que Dios lo había establecido. Vamos ahora allí a Proverbios, un pasaje muy importante. Como nosotros, la Biblia al principio leíamos: no seas vencido del mal, sino vence con el bien el mal. ¿Sí? Vence con el bien el mal. Ahora, ¿cómo nos hacemos del bien nosotros? ¿Cómo hacemos que ese bien sea una realidad en nuestras vidas para poder vencer al mal? Bueno, la divina respuesta dice en Proverbios 16:20: el entendido en la palabra, que dice, hallará el bien. ¿Quién es el que halla el bien? El entendido en la palabra. ¿Sí? Es decir, que ¿cómo nos hacemos nosotros del bien de Dios? Entendiendo la palabra. Acá vemos la importancia, ¿sí? Acá vemos la importancia nosotros de congregarnos, oír la palabra, oír las predicaciones, porque cuanto más oigamos la palabra, cuanto más leamos la palabra, cuanto más oigamos predicaciones, tanto más vamos a entender la palabra. Y cuando entendemos la palabra, el bien es una realidad en nuestra vida. El Espíritu Santo es una realidad sobre nuestra vida. El entendido en la palabra dice: hallará el bien. ¿Qué vemos en este pasaje? Bueno, ¿cómo hallamos el bien para vencer el mal? Entendiendo la palabra. ¿Sí? ¿Qué más vemos en este pasaje? El hallar. ¿Sí? La palabra hallará, fíjese que habla Proverbios 16:20, hallará el bien. La palabra hallará nos da a entender que hemos buscado entender su palabra. Recuerde, Jesús dijo: el que busca, halla.
Acá habla de que hallará el bien. ¿Y por qué hallará el bien? Porque está haciendo algo, un trabajo, una labor. ¿Cuál es? Buscar. ¿Buscar qué cosa? Entender la palabra. Se esfuerza en la gracia que es en Cristo, ora, lee la palabra, va con esa palabra en la oración a Dios. Señor, ábrame entendimiento. ¿Qué quiere decir la escritura acá? ¿Qué es lo que usted da a entender a través de esta palabra? Se esfuerza, ¿sí?, para entender esa escritura. Y el Espíritu ilumina el entendimiento y hace comprender las Escrituras. El hallará entonces nos da a entender que hemos buscado entender su palabra. ¿Qué más vemos en este pasaje? El bien llega a nosotros previo a haber trabajado para lograrlo, ¿sí? El bien llega a nosotros no estando nosotros de brazos cruzados, sino habiendo hecho nuestra parte, habiendo trabajado para lograr entender la palabra, ¿sí? El entendido en la palabra hallará el bien. Entonces, ¿cómo nos armamos del bien que es tan útil, tan necesario para vencer el mal? Entendiendo la palabra, ¿sí? Entendiendo las escrituras, el espíritu y la profecía. Pedirle a Dios que abra nuestro entendimiento para comprender el espíritu de la palabra, ¿sí? No solamente el logos, la letra escrita, sino el rema, el espíritu y la profecía, ¿sí? Entender y conocer la voluntad de Dios, que es agradable y perfecta para nuestras vidas. Bueno, entonces vamos a dar gracias a nuestro Dios por esta misericordia que nos ha tenido en este momento para compartir esta palabra tan útil, tan necesaria. No nos olvidemos lo que leíamos al principio: no seas vencido de lo malo. Eso es lo que el mensaje de Dios para usted y para mí en el día de hoy. No seas vencido de lo malo, vence con el bien el mal. Dios espera que seamos vencedores y no vencidos. Para ello nos da el mayor bien, que es el Espíritu Santo. Los apóstoles estaban en el aposento alto esperando recibir el mayor bien de Dios para con ellos, para con la humanidad, para con la iglesia, que era la promesa del Espíritu Santo. Una vez que recibieron ese mayor bien que Dios le da a un hombre, a la iglesia, el Espíritu Santo, ellos fueron vencedores. Vemos una iglesia apostólica vencedora que avanzaba en la predicación del Evangelio. Todo el mundo de aquel entonces fue lleno del Evangelio gracias a esa obra que realizaron tanto hombres como mujeres que fueron ungidos, llenos del Espíritu Santo, recibiendo el bien de parte de Dios. Entonces, Dios espera que usted y yo seamos vencedores, ¿sí?, no vencidos, que venzamos con el bien el mal. Amén. Bueno, que Dios nos bendiga, y si Dios así lo permite, nos estaremos encontrando en otra nueva predicación. Nos vemos, que Dios le bendiga, hasta el próximo momento.